Ok, entonces vamos a empezar con la voz pasiva en el pasado y una de las cosas que vamos a hacer es principalmente hablar acerca de la voz activa. ¿Cuál es la voz activa? Sabemos que la voz activa es cuando nosotros estamos hablando, tenemos una oración en donde el objeto en donde se está llevando a cabo la acción se encuentra al final de la oración. Por ejemplo, una oración en voz activa podría ser José toca la guitarra. José toca la guitarra. Ese es en español, es voz activa. ¿Por qué? Porque tenemos que, en este caso, tenemos que José, que es el sujeto, tenemos el subject, está al principio, después tenemos el verbo, verb, y al final tenemos el direct object o objeto directo, direct object, objeto directo. Ahora, ¿cómo sabemos cuál es el objeto directo? Muy fácil, cuando nosotros tenemos una oración en voz activa, vamos a hacer la pregunta, ¿qué toca? What does José, perdón, vamos a hacerlo primero en español para que no nos confundamos. ¿Qué toca José? ¿Qué toca José? La guitarra. Por lo tanto, como esta pregunta, la respuesta a esta pregunta es la guitarra, este es el objeto directo. Entonces ya sabemos que este es el direct object. Direct object, el objeto directo, ¿ok? Ahora, la diferencia entre la voz pasiva y la voz activa es que cambiamos la posición del objeto directo. Decimos que utilizamos la voz pasiva cuando el objeto directo es más importante que el sujeto. Y ahorita lo vamos a ver por qué precisamente, en qué situaciones, en qué circunstancias. Entonces, si cambiamos, vamos a decir la guitarra. En este caso, tenemos que aumentar el verbo be, que es am, is, are. La guitarra es que significa en español ser o estar. La guitarra es tocada por José. ¿Ok? Entonces tenemos que al final lo único que cambiamos es el direct object, va primero, después va el verbo be, después va el verbo principal, pero en past participle, en participio pasado, porque es tocado, comido, caminado, usado, vendido, etcétera, etcétera. Entonces aquí es past participle. Ok, entonces ya tenemos que en la voz pasiva tenemos que tener el objeto directo, la guitarra, el verbo be, es el verbo principal en participio pasado, es tocada, y al final tenemos el sujeto, subject. Obviamente si hacemos realmente digamos, si hacemos el análisis de esta oración, en esta oración ya nosotros diríamos que el sujeto ya sería la guitarra, y en este caso ya tendríamos el verbo be más el participio pasado más el predicado, que sería si hacemos el análisis de la voz pasiva. Pero bueno, solamente porque queremos diferenciar voz activa, voz pasiva. Ahora, si nosotros estamos hablando en el tiempo pasado, si nosotros hablamos en la voz activa, y vamos a ponerle aquí porque yo necesito que esto quede bien claro. Si nosotros vamos a hablar acerca de la voz activa, pero en pasado, lo único que cambiaría es el tiempo, todo sería exactamente igual. La diferencia sería que en este caso la oración sería José tocó, y aquí sería con un, a ver,
tocó. Debería de ser con una... con un acento le hace falta. Mi sistema, que es Linux Ubuntu, no reconoce los acentos y está en sistema americano, entonces todo un rollo con los acentos. José tocó la guitarra. José tocó la guitarra. Voz activa en pasado. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En este caso tenemos el subject más el verbo, pero el verbo está en pasado, past, más el objeto directo. Objeto directo. Ok, y al final haríamos nosotros la misma pregunta, pero en pasado. No diríamos qué toca José, sino qué tocó. Ups. ¿Qué tocó José? ¿Qué tocó José? La guitarra. Ok, entonces sería muy parecido y al final si nosotros queremos hacer la voz activa, perdón, aquí dice voz activa, no es voz activa, aquí es voz pasiva. Un error, perdón. Si ven que cometo algún error, no dejen que siga hablando y me dicen, oiga, profe, allá está incorrecto. Entonces, esta es la voz activa, esta es la voz pasiva en pasado. Y esta es la voz pasiva en presente. Entonces, José tocó la guitarra. ¿Qué tocó José? A ver, nos estamos haciendo un poco de confusión aquí. Tenemos, esta es la voz activa en presente. ¿Sí, verdad? A ver, déjeme ver. Entonces, es que aquí como los estoy poniendo en la misma... A ver, voz activa, José toca la guitarra. ¿Qué toca José? La guitarra. Luego tenemos voz pasiva, nada más que puse... Sí, ¿verdad? Sí, entonces me estoy haciendo bolas aquí poniendo los diferentes, entonces vamos a ponerlo, entonces aquí sería, sí, vamos a separarlos, porque si no aquí me estoy haciendo bolas con estos, vamos a ponerlo aquí, entonces dejamos la voz activa en presente y dejamos la voz pasiva en presente juntos para que no haya ningún error. Ups, ¿qué hice? Ok, entonces no es esta, es esta. Ok, entonces tenemos la voz activa en presente, la voz pasiva en presente. Y después lo que vamos a hacer es la voz activa en pasado. Entonces este estaba bien. Esta es la voz activa en pasado. José tocó la guitarra. ¿Qué tocó José? La guitarra. Muy bien. Esta es la voz activa en pasado. Y después vamos a poner la voz activa, la voz pasiva en pasado. Muy bien. Exactamente. Ahora sí ya nos estamos entendiendo. Entonces ponemos la voz pasiva en pasado. Y en este caso sería lo mismo, vamos a cambiar exactamente la misma situación que teníamos al principio. Tenemos el direct object o objeto directo, direct object, más tendríamos el verbo to be, pero sería en pasado. Entonces sería el verbo be en pasado, más el verbo principal, pero sería en past participle, que sería en participio pasado, más el subject, más el subject. ¿Ok? Y la forma como lo haríamos sería de la siguiente manera. La guitarra ha sido, o más bien fue tocada por José. ¿Ok? Sí está quedando
Claro, ¿cómo está? La voz activa en presente. José toca la guitarra. La voz pasiva, la guitarra es tocada por José. La voz activa en pasado, José tocó la guitarra. ¿Qué tocó José? La guitarra. La voz pasiva en pasado sería la guitarra fue tocada por José. Y esto precisamente es lo mismo que vamos a hacer, pero en inglés. Tenemos nuevamente, vamos a hacerlo aquí, active voice. Tenemos la voz activa. José plays the guitar. Oops. José plays the guitar. José toca la guitarra. Entonces, acuérdense, esta es la voz activa en presente. Tenemos el subject, que es exactamente igual. Subject más el verbo, que en este caso sería en presente, present, porque estamos viendo la voz activa en presente, más el objeto directo, el direct object. Ok, José plays the guitar. Y la pregunta sería, what does José play? What does José play? The guitar. Y ahora ya sabemos que the guitar, es el objeto directo o direct object. Muy bien, entonces cuando nosotros cambiamos de la voz activa en presente a la voz pasiva, entonces vamos a hacerlo a passive voice. Cuando pasamos a la voz pasiva, solamente cambiamos de posición, es la misma situación. Tenemos el direct object más, en este caso tendríamos el verbo be, más el verbo principal, pero en este caso sería en past participle, en participio pasado, más el subject. ¿Ok? Y la forma como quedaría sería the guitar is played by José. The guitar is played by José. Entonces ya tenemos la voz pasiva y esta voz pasiva está en presente. The guitar is played by José. La guitarra es tocada por José. Y lo mismo vamos a hacer ahorita con la voz activa, pero en pasado. Entonces aquí ponemos active voice, pero en pasado, past. Y tenemos que José played the guitar. Entonces, en este caso, la voz activa ya está en pasado. José played the guitar. José tocó la guitarra. Entonces, vemos que tenemos el subject, tenemos el sujeto, más el verbo, pero como está en pasado, la oración, entonces el verbo debe de estar en pasado, más el direct object, el objeto directo. José played the guitar. Y hacemos exactamente la misma pregunta para encontrar cuál es el objeto directo. Entonces, cuando tratamos de encontrar el objeto directo, hacemos la pregunta, what did José play? Nada más que ahora en este caso ya está en pasado. What did José play? ¿Qué tocó José? José played the guitar. José tocó la guitarra. Entonces,
Ya sabemos que en este caso nosotros tenemos el objeto directo que es la guitarra. Entonces cambiamos solamente de posición y vamos a hacer la voz activa, perdón, la voz pasiva, passive voice in the past. Y hacemos exactamente lo mismo. En este caso cambiamos la posición y tenemos el objeto directo al principio, direct object at the beginning, más tenemos el verbo be, pero el verbo be debe de ir en pasado, past, más el verbo principal que debe de ir en past participle, en participio pasado, más el subject, que sería exactamente lo mismo que tenemos en las anteriores, nada más que en este caso sería en pasado. ¿Y cómo quedaría? Entonces quedaría que the guitar, y tenemos que poner el verbo to be o el verbo be en pasado también. The guitar was played by José. ¿Sí? Entonces tenemos el objeto directo que es the guitar, el verbo be que debe de ir en pasado, was, y el verbo principal que debe de ir en participio pasado, played, más el sujeto que es by José. Y ahorita vamos a ver algunas situaciones en donde nosotros necesitamos utilizar el sujeto o omitirlo. ¿Cuándo utilizamos nosotros la voz pasiva? La voz pasiva se utiliza principalmente cuando estamos narrando algún evento o alguna actividad que ocurrió en el pasado, o cuando estamos nosotros narrando a la forma como se hace algún proceso puede ser de alguna fábrica, algún proceso de manufactura, algún proceso químico, o algún otro tipo de procedimiento que se lleve a cabo, en donde lo importante no es quién lo hace, sino cuál es la actividad que se hace. Por ejemplo, en gastronomía, cuando tenemos una receta, no decimos el chef pone el sartén en el fuego. Realmente no nos interesa porque ya sabemos que el que lo está haciendo es un chef. Entonces decimos se pone el sartén en la estufa o en el quemador o como se le llame. Después se bate la crema. Después no decimos quién lo hace, sino solamente nos interesa el procedimiento que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, precisamente por eso en algunas ocasiones ya no vamos a necesitar el José. Por ejemplo, un caso típico cuando nosotros utilizamos la voz pasiva es cuando vemos las noticias y decimos, por ejemplo, el ratero robó el banco. Usualmente en las noticias no decimos el ratero robó el banco, sino que se dice o lo leemos usualmente como el banco fue robado. ¿Quién lo robó? Pues ya sabemos que es un ratero, pero no sabemos quién es. Entonces, obviamente, como no sabemos quién es, no necesitamos decir un ratero porque es redundante y al final es totalmente innecesario. Entonces, en lugar de decir the robber robbed the bank, nosotros decimos the bank was robbed. El banco fue robado. O la persona fue asaltada. La persona fue asaltada. ¿Por qué lo decimos de esta manera? ¿Por qué lo usamos de esta manera? Obviamente lo usamos porque nosotros no sabemos quién asaltó a la persona. Si lo supiéramos, obviamente diríamos, José asaltó a Luisa. Pero como no sabemos quién fue la persona que asaltó, realmente no tiene sentido decirlo. Entonces decimos, the person was robbed.
Y así es como nosotros utilizamos esta famosa voz pasiva. Ahora, algo interesante que se utiliza en la voz pasiva es que los políticos en la política utilizan mucho la voz pasiva. ¿Por qué? Porque se pierde el responsable, se pierde el sujeto de la oración. Ya no sabemos quién lo hizo. Entonces, usualmente los políticos dicen, no sé, dinero del gobierno se perdió. ¿Ok? Entonces dicen, money was lost. Ahí no dicen, the politician or the person robbed the money, sino dicen, el dinero se perdió. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? O podemos decir, bad decisions were taken. Entonces, malas decisiones se tomaron. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? O sea, es una buena forma de evadir una responsabilidad, utilizar la voz pasiva. Entonces, es algo interesante como lo vamos a utilizar nosotros y como lo vamos a ver, pero esta es la voz pasiva en el pasado. Vámonos a la página 120 de nuestro libro y dice, Passive Voice in the Past. Use the active voice in the past to focus on the subject of a sentence. Usa la voz activa en el pasado para enfocarte en el sujeto de la oración. Por ejemplo, parents raised their children differently in the past. Parents raised their children differently in the past. Los padres crecían a sus hijos de una manera diferente en el pasado. Ahora dice, use the passive voice in the past to focus on the object or receiver of a past action. Usa la voz pasiva en el pasado para enfocarte en el objeto que recibe la acción en el pasado. Por ejemplo, children were raised differently in the past by their parents. Pero en este caso consideramos que los hijos, nos enfocamos más en el objeto directo que serían los hijos, más que en los padres, quienes crecieron a los hijos. Entonces dice la siguiente, form the passive, past passive with was or were, plus the past participle of a verb. ¿Qué es lo que habíamos visto? Nosotros en la voz pasiva en el pasado vamos a utilizar el verbo to be en el pasado, was, were, más el verbo principal en participio pasado. Acuérdense, el participio pasado es jugado, corrido, comido, cocinado, caminado, pescado, etcétera, etcétera. Todos esos son los participios pasados. Y acuérdense también que tenemos verbos regulares y verbos irregulares. En los verbos regulares, el pasado y el participio pasado son iguales. Play, played, played. Con los verbos irregulares, el pasado y el participio pasado usualmente son diferentes. Por ejemplo, go, went, gone. Go, went, gone. El pasado sería went y el participio pasado sería gone. Entonces, no nos olvidemos acerca de la diferencia que tenemos nosotros entre los verbos regulares y los verbos irregulares. Vamos a poner aquí la oración que tenemos en el libro. Por ejemplo, dice, parents raised their children differently in the past. ¿Qué sería la voz activa? Esta sería la voz activa. Entonces, tenemos parents es el sujeto, raised es el verbo en pasado y their children sería el objeto directo. What did parents raise? Their children. Entonces, their children sería el objeto directo. Entonces, para cambiarlo a la voz pasiva, entonces tenemos que poner their o de, nada más de,
o nada más children. En este caso, como lo pone en el libro, solamente pone children. Y luego tenemos el verbo to be en pasado, que sería were, y el verbo en participio pasado, raised, y tenemos differently in the past. Entonces, este es el ejemplo que nosotros tenemos en el libro. Parents raised their children differently in the past. Children were raised differently in the past. Porque se pierde el sujeto, ya no tenemos quiénes lo hicieron. Obviamente, aquí entre paréntesis podemos poner by their parents. Pero es obvio que los que van a crecer a los hijos son los padres, entonces como es tan obvio ya no lo ponemos. Y precisamente por eso hay tres situaciones en las que utilizamos la voz pasiva. Cuando el objeto directo es más importante, cuando el sujeto es irrelevante o cuando no conocemos quién es el sujeto. Esas tres son las tres situaciones en las cuales nosotros vamos a utilizar la voz pasiva. Ok, vamos a dejarle hasta aquí para dejar de grabar.